La decisión en los opulentos salones de Harrington Manor. David Harrington, un magnate multimillonario de unos 50 años, estaba sentado en su escritorio de caoba con una expresión fría grabada en su rostro mientras hojeaba una pila de documentos legales fuera de las altas ventanas cristalinas. El sol bañaba la extensa propiedad con una luz dorada, pero en el interior una sombra se cernía sobre su corazón. Después de años de matrimonio con su devota esposa Emily, estaba listo para ponerle fin. Todo el peso de su decisión se sentía como un ancla que lo arrastraba hacia las profundidades de su propia confusión. David tenía un mástil de fortuna con el que la mayoría solo podría soñar, transformando su alguna vez modesta startup en un imperio multimillonario. Emily había estado a su lado desde el principio, compartiendo las luchas y los triunfos, las noches llenas de preocupación y las mañanas tempranas de planificación, pero ahora que el sueño se había convertido en realidad, se sentía atrapado. La chispa que una vez encendió su amor se había atenuado, reemplazada por una sensación de monotonía que carcomía su espíritu al otro lado de la habitación. Emily se sentó en silencio con los ojos enfocados en los documentos frente a ella. El aire estaba cargado de palabras no dichas. David lo sabía. Ella sentía la creciente distancia entre ellos. Las reuniones nocturnas que involucraban más que solo negocios y la cita secreta con Samantha. Una mujer con la mitad de su edad. Samantha era todo lo que él creía necesitar. Juvenil, vibrante y despreocupada. Representaba la emoción de una vida que anhelaba pero que había perdido en el matrimonio que ahora encontraba asfixiante. Nunca pensé que llegaría a esto. Emily susurró, su voz teñida de tristeza pero sorprendentemente tranquila. David la miró sintiendo un destello de culpa, pero se extinguió rápidamente por la fría comprensión de que ya había tomado su decisión. Es lo mejor. Nos hemos distanciado, dijo, su tono ensayado y distante. No tenía el coraje de mostrarle la confusión dentro de la batalla interna entre el deseo y la responsabilidad. Emily firmó los papeles sin luchar. Su aceptación fue un golpe aplastante para el hombre que la quería. La adoraba en ese momento. David creyó que se estaba liberando de una vida que se sentía pesada. No podía prever cómo este mundo se desmoronaría de maneras que nunca podría haber imaginado. Avance rápido. 2 años. La vida de David se había transformado dramáticamente. Estaba casado con Samantha y disfrutaba de una vida de lujo que parecía un sueño hecho realidad. Sus días estaban llenos de fiestas lujosas, vacaciones exóticas y un estilo de vida que se sentía estimulante, pero debajo de la superficie las grietas comenzaban a mostrarse. Samantha se había acostumbrado a la riqueza y el poder que conlleva ser la señora Harrington, y sus demandas se hacían más fuertes con cada día que pasaba. Mientras David se volcaba en su trabajo, Chase buscaba acuerdos esquivos para mantener su opulento estilo de vida. Comenzó a sentir el familiar peso de la ansiedad arrastrándose de regreso. La misma riqueza que una vez había anhelado ahora se sentía como una prisión. La emoción del éxito fue reemplazada por un hambre insaciable por más, un hambre que Samantha alimentó pero nunca satisfizo realmente. Emily, por otro lado, había desaparecido del mundo de David después del divorcio. Se había mudado a un apartamento modesto y solo llevaba lo que necesitaba. David se había convencido a sí mismo de que ella estaba contenta, tal vez incluso aliviada de estar libre de él. No se molestó en registrarse, convencido de que ella estaba fuera de su vida para siempre, pero el destino tiene una extraña manera de entrelazar caminos. Una tarde llena, mientras David se apresuraba a una reunión en el centro, algo le llamó la atención. Al borde de un parque, una figura familiar sentada en un banco rodeada de un grupo de niños. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció a Emily, pero lo que lo sorprendió aún más fueron los 4 niños pequeños agrupados alrededor de ella, cuatrillizos. Idénticos en apariencia, con llamativos ojos azules que reflejaban los suyos. David sintió una sacudida de sorpresa. Cuatrillizos. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego en ese instante? Todo lo que pensó que había construido su nueva vida, su matrimonio, comenzó a desmoronarse a su alrededor. Una sensación de pavor lo invadió. Se sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, mirando fijamente a un abismo que nunca esperó enfrentar. Esa noche David confrontó a Emily. La encontró en el mismo modesto apartamento que ella había elegido después de su separación, un marcado a la opulencia a la que se había acostumbrado. Emily lo recibió con una expresión de fuerza tranquila, un comportamiento que no esperaba. Nunca me lo dijiste. David soltó su voz, una mezcla de ira y confusión. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Emily lo miró directamente a los ojos sin pestañear. No preguntaste, respondió simplemente, su voz llena de una tranquila dignidad. Te fuiste sin preocuparte lo suficiente como para saber lo que estaba pasando en mi vida. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya había seguido adelante. El peso de sus palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. David sintió una ola de culpa invadirlo, pero su orgullo no le permitió aceptar la responsabilidad. Son mis hijos, tengo derecho a saberlo, insistió. La desesperación se apoderaba de su tono. Emily negó con la cabeza.
Su expresión era una mezcla de tristeza y resolución. Tuviste tu oportunidad, David. Cuando te fuiste, estaba sola, embarazada y asustada. Pero los crié, les di todo lo que necesitaban. No llegas a Walt. Regresa a nuestras vidas solo porque de repente te das cuenta de lo que has perdido. David se quedó sin palabras, su mente daba vueltas mientras el peso de sus acciones comenzó a derrumbarse sobre él. La comprensión de que había abandonado no solo a Emily, sino también a su propia carne y sangre, fue una píldora amarga de tragar. A medida que pasaban los días, su obsesión con los niños creció. Quería involucrarse para recuperar a la familia que había abandonado sin saberlo, pero la vida tenía otros planes para David. Mientras trataba de acercarse a Emily, su negocio, una vez que un imperio próspero comenzó a desmoronarse. Acuerdos que parecían apuestas seguras, fracasaron. Los inversores se retiraron dejándolo luchando por salvar lo que quedaba de su imperio. Samantha, que una vez había disfrutado del resplandor de su riqueza, se volvió cada vez más distante a medida que el dinero comenzó a agotarse. También lo hizo su afecto. David sintió que las paredes se cerraban en su lujoso estilo de vida, una vez que una fuente de orgullo se convirtió en un recordatorio inquietante de sus fracasos. Observó impotente cómo la vida que había construido se hacía añicos, revelando que ya no podía ignorar mientras se sentaba solo en su mansión vacía, rodeado de restos de una vida llena de excesos. La soledad se instaló como una densa niebla. La emoción de la juventud y la belleza que había perseguido parecía hueca en comparación con el amor y la compañía que había dado por sentado. Los rostros de los cuatrillizos lo perseguían, sus ojos inocentes reflejaban el amor que les había negado en ese momento de desesperación. David se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Las decisiones que había tomado lo habían llevado aquí, a este lugar desolado en su corazón, y mientras enfrentaba las consecuencias de sus acciones, sabía que el viaje por delante no sería fácil. Había perdido todo, pero tal vez era hora de encontrarse a sí mismo de nuevo. La caída. La vida de David Harrington se había construido sobre los pilares de la ambición, la riqueza y una búsqueda inquebrantable del éxito, pero mientras se encontraba en los restos de su otrora glorioso imperio, rodeado de habitaciones vacías y sombras de su pasado, sintió que el suelo se movía debajo de él. Su corazón se aceleró cuando las paredes de su mansión parecieron cerrarse, recordándole las decisiones que había tomado y la familia que había dejado atrás. Los días que siguieron a su encuentro con Emily y los niños fueron un torbellino de caos y desesperación. Los intentos de David de reconectarse con sus hijos se encontraron con la resistencia de Emily, que tenía todo el derecho de ser protectora cada vez que él se acercaba. Al salir se encontró con un muro de silencio, una acción del abismo emocional que se había formado entre ellos. David trató de ahogar su dolor en el trabajo, lanzándose a reuniones y conferencias telefónicas, pero la energía se había ido. La empresa que alguna vez fue próspera y que lo había catapultado al estatus de multimillonario ahora estaba en desorden. Los inversores estaban retirando sus fondos, citando la inestabilidad del mercado y las crecientes distracciones de David. La junta directiva comenzó a cuestionar su liderazgo, susurrando sobre la posibilidad de traer un nuevo CEO para salvar lo que quedaba del legado de Harrington. Una noche después de otra reunión de presentación fallida, David se encontró de nuevo en su oficina. Las tenues luces proyectaban largas sombras a través de las paredes. Se sirvió un trago con la esperanza de adormecer el dolor que lo desgarraba. El whisky quemaba mientras se deslizaba por su garganta. Un fugaz momento de calidez en un mar de fría realidad. Mientras se sentaba solo mirando la vela parpadeante en su escritorio, no pudo evitar sentir el peso del arrepentimiento presionándolo como una manta sofocante. Justo cuando estaba a punto de sucumbir a la desesperación, su teléfono vibró sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Samantha. Las palabras eran agudas y acusatorias, cortando la neblina del alcohol y la autocompasión. No puedo hacer esto más, David. No eres el hombre con el que me casé. Lo has perdido todo y me niego a quedarme con alguien que ni siquiera puede proveer para nosotros. El corazón de David se hundió cuando leyó su mensaje. Ella tenía razón, él no era el hombre con el que se había casado. El hombre del que se había enamorado era un poderoso magnate, un hombre que inspiraba respeto y admiración. Ahora estaba reducido a una cáscara de su antiguo yo, aferrándose desesperadamente a una vida que se le escapaba de las manos. En cuestión de días, Samantha se mudó dejando a David con nada más que los ecos de risa que una vez llenaron los pasillos de su casa. Sintió un vacío inquietante que nunca había anticipado. Un vacío que ninguna cantidad de dinero o lujo podría llenar. Los momentos tranquilos de la noche en los que permanecía despierto, atormentado por los recuerdos de Emily, la calidez de su abrazo, la risa de sus hijos, y la vida que había desechado voluntariamente a medida que las semanas se convertían en meses. La situación financiera de David seguía deteriorándose. El estrés se manifestaba en insomnio, ansiedad y pérdida de peso. Se encontró mirándose al espejo y apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Los trajes de diseñador que una vez le quedaron perfectos colgaban sueltos de su cuerpo, un recordatorio físico de su rápido declive con su negocio en picada. David tomó la difícil decisión de vender la mansión que una vez había sido su santuario.
Las opulentas habitaciones llenas de arte invaluable y muebles exquisitos se convirtieron en otro conjunto de activos para liquidar. Observó con incredulidad cómo los extraños deambulaban admirando las mismas piezas que una vez habían significado su triunfo. En sus ojos, solo veía el reflejo de sus fracasos después de vender la mansión. David alquiló un modesto apartamento en un vecindario menos próspero. Un mundo desconocido lleno de sonidos de sirenas. Y el parloteo de los vecinos que nunca había notado antes de la mudanza era a la vez liberador y aterrador. Por primera vez en años sintió el peso del anonimato, la ausencia de expectativas que una vez lo habían desafiado, cambió las fiestas extravagantes por tardes tranquilas, la compañía de conocidos de alto perfil, por las interacciones simples con los lugareños en su nuevo vecindario. Decidido a encontrar un nuevo propósito, David aceptó un trabajo en una pequeña empresa tecnológica emergente, una fracción de lo que alguna vez había ordenado, pero una oportunidad de demostrar su valía nuevamente. La oficina era austera y sin adornos, con empleados jóvenes que estaban entusiasmados con sus ideas, pero carecían de la experiencia que tenía David. La energía estaba infectada, recordándole los primeros días de su propia empresa, la emoción de la innovación y la emoción de la posibilidad, pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar. David luchó por adaptarse a la nueva realidad de trabajar bajo el liderazgo de otra persona, sintió la urgencia de imponer su visión para implementar cambios, pero rápidamente aprendió que esta ya no era su empresa. La tensión entre su éxito pasado y sus circunstancias presentes crearon un conflicto interno que le dificultó abrazar completamente este nuevo capítulo. Fue durante una de sus pausas para el almuerzo en un café cercano que David vio a un grupo de niños jugando en el parque al otro lado de la calle. Su corazón se aceleró cuando reconoció a uno de ellos. El niño tenía los mismos ojos azules llamativos que los suyos. Observó cautivado cómo los niños reían y corrían por todos lados. Su inocencia era un marcado contraste con el caos que había envuelto su vida. De repente, los recuerdos volvieron a inundar los momentos que había pasado con Emily, los sueños que habían compartido sobre formar una familia y la felicidad que una vez había llenado sus vidas. Pero esos sueños se sentían tan distantes ahora como ecos de una vida que se había desvanecido, impulsado por un impulso que no podía explicar. David dejó su sándwich a medio comer en la mesa y cruzó la calle. Cuando se acercó, vio a Emily sentada en un banco. Una sonrisa serena adornaba su rostro mientras miraba a The Children Play. Eran de ella sí, pero también eran de él. Verla le provocó una oleada de emociones: amor, arrepentimiento, anhelo, y una sensación de urgencia. Dudó por un momento, inseguro de qué decir. Lo recibiría con agrado, lo alejaría, pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Emily levantó la vista y se encontró con su mirada. Por un instante el tiempo pareció congelarse, se puso de pie, sus ojos buscando en su rostro respuestas a preguntas que no podía articular. David dijo suavemente, la calidez en su voz cortando el aire fresco de la tarde. Emily respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras se sintieron pesadas, con el peso de su historia compartida. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Un dejo de cansancio impregnaba su tono. Yo solo quería verte, tartamudeó, sintiéndose expuesto y vulnerable. He estado pensando mucho en todo, sobre nosotros, sobre los niños. La expresión de Emily cambió, una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Has estado pensando en ellos después de todo este tiempo? Sé que he cometido errores, David admitió sintiendo un nudo en la garganta. No puedo cambiar el pasado, pero quiero estar ahí para ellos. Se merecen conocer a su padre. Emily lo estudió por un largo momento, su mirada atravesando las defensas que había construido. No es tan simple, David, han crecido sin ti y no puedes volver a sus vidas porque te sientes culpable. Sintió una punzada de desesperación ante sus palabras. Sé que no es simple, sé que no puedo borrar lo que pasó, pero estoy tratando de cambiar. Quiero ser parte de sus vidas. Si me dejas. La tensión flotaba en el aire, un entendimiento tácito pasando entre ellos. David pudo ver el destello de esperanza en sus ojos, pero estaba eclipsado por las cicatrices de su pasado. Lo pensaré, dijo Emily finalmente, su voz firme pero cautelosa. Pero no se trata solo de ti, necesitan estabilidad, y no sé si puedes proporcionársela ahora mismo. Mientras se giraba para guiar a los niños hacia el patio de juegos, David sintió una oleada de determinación. No renunciaría a esta oportunidad, incluso si tomara tiempo. Estaba dispuesto a demostrar su valía, a lucha por la familia que casi había olvidado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un cálido resplandor sobre el parque, David vio a Emily y los niños jugar con sus risas, haciendo eco en su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de un largo viaje, un viaje de redención, de reconstruir lo que se había perdido y de descubrir el verdadero significado de la familia. David Harrington, una vez un multimillonario en la cima del mundo, ahora estaba en el fondo, listo para levantarse de nuevo, no por la fortuna o la fama, sino por el amor que casi había olvidado. Era hora de abrazar la realidad de sus elecciones y forjar un nuevo camino hacia la familia que había anhelado, un pequeño paso a la vez, reconstruyendo puentes. David Harrington se despertó con el sonido de su alarma sonando en el pequeño y modesto apartamento que se había convertido en su nuevo hogar. La luz del sol se filtraba a través de las delgadas cortinas, arrojando un suave resplandor en las paredes sin adornos. Habían pasado los días de mansiones extravagantes adornadas con arte y elegancia. Esta era una simple reexistencia, pero se sentía como un lienzo
En blanco esperando ser llenado con nuevas experiencias, David respiró profundamente. La realidad de sus elecciones pesaba mucho sobre él, pero hoy se sentía diferente. Hoy estaba decidido a dar los primeros pasos hacia la reconciliación y la reconstrucción. Se levantó y se miró en el espejo, notando la barba incipiente en su barbilla y el cansancio en sus ojos. Hubo un tiempo en que habría llamado al estilista para un retoque de último minuto, pero ahora encontró consuelo en la versión sin pulir de sí mismo. El reflejo que lo miraba no era el magnate multimillonario de antaño, sino un hombre que se había enfrentado al abismo y estaba decidido a emerger del otro lado más fuerte y más sabio. David se preparó una simple tostada de desayuno con mantequilla de maní y una taza de café, y se sentó en la pequeña mesa de la cocina mirando por la ventana la bulliciosa calle de abajo. La gente pasaba apresurada, inmersa en sus propias vidas, cada uno con sus propias luchas e historias, por primera vez en mucho tiempo. David sintió una sensación de conexión con el mundo que lo rodeaba, como si ya no era un multimillonario intocable, sino parte de la experiencia humana. Sus pensamientos volvieron a Emily y los niños. La conversación en el parque había despertado algo profundo dentro de él, un anhelo de ser padre, estar presente en los hitos y momentos cotidianos que conforman la vida familiar. Sabía que no podía apresurar este proceso. Emily tenía todo el derecho de ser cautelosa, y necesitaba demostrar que estaba comprometido a ser parte de sus vidas. Después de terminar el desayuno, David agarró su teléfono y marcó un número que se había vuelto demasiado familiar en las últimas semanas, el número de un terapeuta familiar especializado en dinámicas de crianza compartida. Quería entender la mejor manera de acercarse a Emily para ayudar a aliviar cualquier temor que tuviera sobre reintroducirlo en sus vidas. Cuando el terapeuta respondió y programó una sesión para más tarde esa semana, David sintió un destello de esperanza. Este era un paso en la dirección correcta, un compromiso con la superación personal y una oportunidad de aprender a reconstruir los puentes que había quemado. Más tarde esa tarde, David visitó un parque cercano donde a menudo veía familias jugando juntas. Era un lugar vibrante, lleno de risas, el aroma de la hierba recién cortada y el sonido de las voces de los niños. Se sentó en un banco mirando a los padres interactuar con sus hijos, empapándose del amor y la conexión que lo rodeaban. Cada momento que presenció sirvió como un recordatorio de lo que había perdido y lo que desesperadamente quería recuperar. Cuando el sol comenzó a ponerse, David decidió arriesgarse. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Emily preguntándole si podía unirse a ella y a los niños para un picnic el sábado siguiente. Para su sorpresa, ella respondió casi de inmediato. Su respuesta cauteloso pero abierto: estaremos en el parque al mediodía, solo recuerda que es para los niños. El corazón de David se aceleró. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Pasó la semana preparándose para el picnic, pensando en qué llevar y cómo abordar el día. Quería crear una experiencia memorable para los niños, para mostrarles que hablaba en serio acerca de estar en sus vidas. El día del picnic, David llegó temprano. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Colocó una manta en un rincón tranquilo del parque y la llenó con una variedad de bocadillos, sándwiches, frutas y algunas golosinas divertidas como galletas y cajas de jugo. Incluso trajo una pelota de fútbol con la esperanza de involucrar a los niños en algunas actividades lúdicas. Mientras esperaba, ensayó lo que le diría a Emily y los niños, decidido a causar una buena impresión. Cuando Emily y los cuatrillizos finalmente llegaran, David sintió una oleada de emociones. La vista de ella con su cabello recogido en una cola de caballo suelta y vestida casualmente con un vestido de verano le dejó sin aliento. Exudaba una calidez y fuerza que siempre había admirado, y los niños, sus hijos, eran una vista aún más impresionante. Estaban llenos de energía, su risa resonando como música, y cada uno de ellos tenía un parecido sorprendente con él. «Hola, papá», uno de los chicos gritó, sus ojos azules brillando con travesura. David sintió una ola de alegría invadirlo ante la simple palabra. Se sintió surrealista y sin embargo tan correcto. «Hola, amigo, estoy tan feliz de que estés aquí», respondió David arrodillándose para encontrarse con la mirada del niño. El nombre del niño era Ethan y tenía la misma sonrisa fácil que alguna vez usó David. Emily se acercó con cautela. Su expresión era una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿Cómo te sientes por hoy?», preguntó con voz firme. «Honestamente soy un poco nervioso», David admitió que solo quería hacer que hoy fuera especial para los niños. Los labios de Emily se curvaron ligeramente. El atisbo de una sonrisa suavizó sus rasgos. «Bueno, tuviste un buen comienzo. Les encantan los picnics». A medida que transcurría la tarde, David se encontró envuelto en un mundo que había anhelado. La risa de sus hijos mientras jugaban, su inocente curiosidad mientras le hacían preguntas sobre su vida y la forma en que la actitud cautelosa de Emily comenzó a descongelarse lentamente. Compartieron historias mientras comían sándwiches y David escuchó con atención, absorbiendo cada detalle sobre sus vidas que se había perdido. «¿Sabías que puedo andar en bicicleta sin rueditas?», dijo Ava, la única niña entre los cuatrillizos. Su cola de caballo se balanceaba mientras contaba animadamente. «Su último logro es asombroso, solía andar en bicicleta todo el tiempo cuando tenía tu edad. Apuesto a que puedes mostrarme cómo hacerlo».
David respondió con orgullo hinchándose en su pecho, de repente se llenó de la alegría de ser un participante activo en sus vidas, mientras el sol se hundía en el cielo arrojando un cálido tono dorado sobre el parque. David sintió que una sensación de paz se apoderaba de él, la risa de sus hijos, y la presencia de Emily, aunque todavía cautelosa, se sentía como en casa. Esto era lo que había extrañado durante esos años de perseguir la riqueza y el estatus. Después de unas horas, Emily miró su reloj. Creo que deberíamos comenzar a regresar a casa pronto, dijo. Su tono indicaba que estaba complacido con cómo había ido el día. ¿Puedo verlos de nuevo la próxima semana? David preguntó con el corazón acelerado al pensar en otra oportunidad para conectarse. Tal vez podamos ir al zoológico. Los niños estallaron en vítores e incluso la expresión de Emily se suavizó por su emoción. Lo pensaremos, dijo, pero sus ojos brillaron con el más mínimo indicio de entusiasmo mientras empacaban los restos de su picnic. David sintió una oleada de esperanza. No se trataba solo del tiempo que pasó con ellos, fue sobre la posibilidad de reconstruir una relación de ser padre de una manera que nunca había anticipado. Emily le llamó la atención cuando se iban y en ese momento fugaz David vio un destello de comprensión pasar entre ellos. En los días que siguieron, David continuó sus sesiones de terapia ahondando en las complejidades emocionales de sus elecciones pasadas. Cada sesión quitó capas de arrepentimiento y dolor, pero también le ofreció la herramienta para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Aprendió sobre la paciencia, el perdón y la importancia de estar presente no solo físicamente sino emocional y mentalmente para los niños que una vez había abandonado. Dio pequeños pasos enviando mensajes a Emily sobre los niños, preguntando sobre sus eventos escolares e incluso ofreciéndose a ayudar con cualquier cosa que necesitaran. Estaba decidido a mostrarle que estaba comprometido a ser una presencia constante en sus vidas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, sus interacciones comenzaron a evolucionar lentamente. Emily aceptó reunirse para tomar un café, inicialmente cautelosa, pero gradualmente se abrió sobre sus propias experiencias desde su separación. Compartieron risas e incluso recuerdos de sus primeros días juntos. Se hizo evidente que, si bien el camino hacia la reconciliación sería largo, ya no era un camino lleno de ira y resentimiento. Fue un viaje basado en el respeto mutuo y el amor que ambos aún sentían por sus hijos. Las visitas con las gotitas se hicieron más frecuentes y David apreciaba cada momento, ya fuera asistir a sus partidos de fútbol, ayudarlos con la tarea o simplemente disfrutar de tardes de ocio en el parque. Cada interacción se sentía como un paso hacia la curación. El vínculo entre padre e hijo se profundizó y David sintió una abrumadora sensación de satisfacción en su nuevo papel. Sin embargo, las sombras de su pasado persistían. Todavía había momentos de soledad y desesperación cuando se encontró lidiando con recuerdos de riqueza y pérdida. El contraste entre su vida anterior y su situación actual era duro y el viaje de redescubrimiento estuvo plagado de desafíos, pero por primera vez en años se sintió vivo, conectado con algo que realmente importaba. Mientras David navegaba por este nuevo capítulo, también trabajó duro para restablecer su negocio aprovechando las lecciones aprendidas durante la terapia. Abordó su nueva empresa con una perspectiva fresca, centrándose en construir relaciones genuinas y crear productos significativos en lugar de simplemente perseguir ganancias con determinación y un propósito renovado. David finalmente lanzó una pequeña empresa emergente que se especializó en tecnología sustentable. No era una empresa multimillonaria, pero era una aventura construida sobre la pasión y la integridad. La experiencia de empezar de nuevo reavivó una chispa en él que le recordó el coraje y la determinación que una vez impulsaron su ascenso a través de todo. David siguió comprometido con Emily y los niños. Las conexiones que estaba formando con sus cuatrillizos lo llenaron de un sentido de pertenencia que nunca había sentido en su vida anterior. Mientras se sentaban juntos a jugar o compartir historias, David se dio cuenta de que esto era riqueza que nunca había entendido hasta ahora, la riqueza del amor, la familia, y la satisfacción que viene de estar realmente presente en la vida de alguien a medida que cambian las estaciones. Así lo hizo David, el multimillonario una vez impulsivo que persiguió la fortuna y la fama, se había transformado en un padre dedicado, un exmarido amoroso y un hombre dispuesto a aprender de sus errores y, mientras reflexionaba sobre su viaje, sintió un profundo sentido de gratitud por el camino que lo había llevado de regreso a su familia, aunque el camino por delante sin duda estaría lleno de desafíos. David finalmente estaba listo para abrazar su nueva realidad, una donde realmente podía encontrar la felicidad no en la riqueza, sino en los vínculos por los que había luchado tan duro para reconstruir el camino a la redención. Cuando David Harrington abrazó su nueva vida, rápidamente descubrió que el viaje a la redención no se trataba simplemente de reconectarse con sus hijos o reconstruir su negocio, se trataba de redefinir quién era en esencia. Cada día presentaba nuevos desafíos, pero los enfrentaba con la resiliencia que se había forjado en los fuegos de la adversidad.
La startup de David, enfocada en la tecnología sustentable, comenzó a ganar terreno. El concepto era simple: crear productos innovadores que ayudaron a las personas a reducir su huella de carbono y que al mismo tiempo eran asequibles y accesibles. Puso su corazón y alma en el proyecto, impulsado no solo por la ambición, sino por un nuevo propósito. Por primera vez en años, sintió que estaba contribuyendo a algo significativo, algo que podría marcar una diferencia en el mundo. Se rodeó de un equipo apasionado de personas con ideas afines, que compartían su visión. Muchos de ellos eran más jóvenes, recién salidos de la universidad, llenos de entusiasmo e ideas. Le recordaban a sí mismo en esos primeros días el mismo fuego en sus vientres que lo había impulsado al éxito. David se convirtió en un mentor, guiándolos con su experiencia al mismo tiempo que estaba abierto a sus ideas innovadoras. Este entorno colaborativo le insufló nueva vida, recordándole que el éxito no solo se medía por los márgenes de beneficio, sino por el impacto que uno podía tener en la sociedad. A pesar de que su vida profesional florecía, David siguió comprometido con su vida personal. Su relación con Emily evolucionó lenta, pero seguramente comenzaron a comunicarse más abiertamente, hablando no solo de sus hijos, sino también de sus aspiraciones y sueños individuales. Se estaba formando un vínculo tácito entre ellos basado en experiencias compartidas y la comprensión de que su viaje no había terminado, era simplemente tomando un camino diferente. Un sábado por la tarde, David tenía programado llevar a los cuatrillizos a una feria de ciencias local. La emoción zumbaba en el aire mientras se preparaban para un día lleno de exploración y descubrimiento. Llegó temprano, asegurándose de tener todo lo que necesitarían: bocadillos, agua e incluso una cámara para capturar el día. Mientras esperaba en la entrada del parque, reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde ese fatídico día del picnic. Cuando Emily llegó, se veía radiante, con un atuendo casual, su cabello cayendo en cascada sobre sus hombros. David sintió un aleteo de nervios cuando se acercó, pero rápidamente lo enmascaró con una cálida sonrisa. Los niños corrieron hacia él, su energía contagiosa, mientras tiraban de sus manos, ansiosos por explorar las exhibiciones. Papá, mira, tienen una estación de lanzamiento de cohetes, exclamó Ethan, señalando un stand colorido en la distancia. Vamos a verlo, David, respondió. Su corazón se hinchó de alegría. La emoción de ser parte de su mundo lo llenó de propósito. Mientras vagaban de stand en stand, David vio los ojos de los niños iluminarse con curiosidad. Se maravillaron con los autos con energía solar, participaron en experimentos prácticos e incluso construyeron circuitos simples. Bajo la guía de entusiastas voluntarios, David sintió una oleada de orgullo mientras se involucraban con las exhibiciones. Sus risas resonaban en el cálido aire de la tarde. Emily se quedó cerca y, ocasionalmente, ofreció ideas o aliento mientras exploraban la comodidad de su dinámica en evolución. Parecía casi surrealista. David comenzó a darse cuenta de que no solo eran copadres, sino socios en la crianza de sus hijos, navegando este viaje juntos de una manera que nunca había anticipado. Después de unas horas, encontraron un lugar tranquilo debajo de un gran roble. David sacó los bocadillos que había empacado y se sentaron juntos, disfrutando de la comida mientras observaban a las otras familias a su alrededor. El calor del sol en su rostro se sentía como un bálsamo que calmaba el remanente de sus fracasos pasados. ¿Crees que podremos hacer esto más a menudo?, preguntó David, rompiendo el cómodo silencio. Miró a Emily buscando una pizca de aliento en sus ojos. Espero que sí, respondió, su tono pensativo. Quiero que los niños te conozcan, necesitan un padre que esté presente e involucrado. David asintió. Una ola de determinación lo invadió. Estoy comprometido a estar aquí para ellos, para los dos, no daré eso por sentado. Otra vez, a medida que avanzaba el día, David sintió una profunda sensación de conexión con Emily y los niños. Sus experiencias compartidas comenzaron a tejer un nuevo tapiz de recuerdos, uno lleno de esperanza, risas y la promesa de un futuro más brillante. Durante los próximos meses, David hizo un esfuerzo concertado para asistir a cada función escolar, partido de fútbol y salida familiar. No solo estaba allí como espectador, participó activamente en sus vidas, ayudando con la tarea, animándolos desde el al margen y creando un hogar lleno de amor y aliento. Una noche, mientras todos estaban sentados juntos en la mesa del comedor, una sensación de normalidad los envolvió. Los niños charlaban sobre su día, sus voces se superponían mientras compartían sus victorias y desafíos. David y Emily intercambiaron miradas, su vínculo se hacía más fuerte con cada momento compartido. Era un sentimiento que había eludido a David durante tanto tiempo, un sentimiento de pertenencia. Papá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias?, Ava preguntó con los ojos muy abiertos por la emoción. Tenemos que construir un volcán que haga erupción. Absolutamente, eso suena muy divertido. Podemos hacerlo juntos este fin de semana. David respondió, su entusiasmo igualando al de ella. Emily sonrió ante la interacción, una calidez se extendió por ella mientras los miraba. David pudo ver el cambio en sus ojos, estaba empezando a confiar en él de nuevo, lentamente derribando los muros que había construido alrededor de su corazón. A medida que los días se convertían en semanas, David se encontró reflexionando sobre su pasado. Cada vez más había cometido errores, sí, pero también había aprendido lecciones valiosas. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad no radicaba en la riqueza o el estatus, residía en las relaciones que nutrió y el amor que dio y recibió. Sin embargo, solo las cosas parecían estar tomando forma. Las sombras del pasado se cernían amenazadoramente en el horizonte.
La presión por tener éxito en su nuevo negocio pesaba sobre él, aunque había encontrado cierto éxito inicial. La tecnología sostenible. El mercado era competitivo y él luchaba por mantenerse al día con la demanda. Puso cada onza de energía en la puesta en marcha, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche, impulsado por un impulso incansable para demostrar su valía. Una noche, David recibió una llamada de su inversor. David, tenemos que hablar. La voz del otro lado dijo, tono serio. Hay preocupaciones sobre la dirección que está tomando la empresa. Estamos considerando retirar nuestra financiación si no vemos un progreso significativo pronto. A David se le cayó el estómago. El miedo a perder todo lo que había trabajado tan duro para construir amenazó con abrumarlo. Lo entiendo, haré lo que sea necesario para cambiar esto. Respondió. Su voz se estabilizó a pesar de la confusión interior. Después de la llamada, sintió una ola de pánico que lo invadía. ¿Y si volvía a fracasar? ¿Y si todo esto era solo otra ilusión? Un momento fugaz de felicidad que se derrumbaría debajo de él. Pensó en Emily y los niños. Su confianza en él, su vínculo renovado y el peso de responsabilidad se instaló pesadamente sobre sus hombros en las semanas siguientes. David se consumió por el trabajo, las noches largas se convirtieron en mañanas tempranas, y los momentos una vez alegres con sus hijos se hicieron cada vez más escasos. Emily notó el cambio en él, un cambio de personalidad que le hizo doler el corazón. El hombre con el que había comenzado a reconectarse se estaba alejando, reemplazado por The Driven, ambicioso mogul que una vez había elegido la riqueza sobre la familia. David, necesitas encontrar el equilibrio, Emily instó una noche mientras estaban sentados juntos en la sala de estar después de que los niños se habían ido a la cama. Te necesitan aquí no solo físicamente sino emocionalmente. Sé que solo no puedo perder esta oportunidad. Si no tengo éxito, todo lo que hemos construido podría desmoronarse, respondió, frustración evidente en su voz. ¿Pero a qué costo? Emily respondió con sus ojos penetrantes a través de la fachada. Él había erigido tu felicidad, su felicidad, nuestra felicidad, todo está conectado. No puedes seguir volcándolo todo en el trabajo y descuidando a las personas que más importan. Su palabra tocó una fibra profunda dentro de él. David sintió una ola de comprensión estrellarse sobre él. Estaba reflejando los mismos errores que había cometido en el pasado en su búsqueda del éxito. Estaba arriesgando las relaciones que había luchado tanto por reconstruir. Esa noche David permaneció despierto luchando con sus pensamientos. El peso de las palabras de Emily hizo eco en su mente, obligándolo a enfrentar la verdad que había estado evitando. Había estado tan concentrado en probarse a sí mismo que estaba perdiendo de vista lo que realmente importaba. A la mañana siguiente, David tomó una decisión, se acercó a su equipo y programó una reunión. Comunicó su intención de priorizar el equilibrio y el bienestar en el lugar de trabajo, alentando a todos a compartir sus pensamientos e inquietudes. Quería crear un ambiente de apoyo donde la creatividad pudiera prosperar sin sacrificar la vida personal. Cuando entró a la oficina sintió un renovado sentido de propósito. Estaba decidido a liderar no solo como jefe, sino como figura paterna y mentor, alguien que entendiera el valor de la familia y la conexión. Los días que siguieron fueron una mezcla de desafíos y triunfos. David trabajó duro para implementar los cambios que imaginó, fomentando un entorno donde los empleados se sintieran valorados y escuchados. Alentó actividades de formación de equipos, promovió horarios de trabajo flexibles e incluso organizó retiros mensuales para reconectarse y recargar. La atmósfera comenzó a cambiar y con ella la productividad aumentó a medida que David encontró el equilibrio en su vida profesional. También se centró en estar más presente con sus hijos, reservó tiempo dedicado cada semana para actividades familiares, asegurándose de que no solo estuviera físicamente presente sino que participara activamente, ya sean noches de juegos, maratones de películas o aventuras al aire libre. Se aseguró de saborear cada momento, disfrutando de la risa y la alegría que llenaban su hogar. A medida que pasaban los meses, la relación de David con Emily continuó floreciendo. Comenzaron a compartir más sobre sus esperanzas y sueños, sus miedos y vulnerabilidades. Los muros que una vez los habían separado se derrumbaron lentamente, reemplazados por una base de confianza y respeto. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, David se volvió hacia Emily con el corazón acelerado. Sé que he cometido errores, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti y los niños. He aprendido mucho, y quiero ser un mejor hombre para todos ustedes. Los ojos de Emily se suavizaron y puso su mano sobre la de él. Veo los cambios en ti, David, de verdad lo veo, pero me llevará tiempo volver a confiar plenamente. Solo debes saber que aprecio tus esfuerzos. En ese momento David se dio cuenta de que reconstruir la confianza sería un viaje en sí mismo. No sucedería de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a poner el trabajo que había aprendido. Que la verdadera redención no se trataba solo de buscar el perdón, se trataba de ganarlo a través de una acción constante y un compromiso inquebrantable. Cuando la primavera se convirtió en verano, David y Emily decidieron llevar a los niños a una escapada de fin de
Semana a un lago cercano alquilaron una cabaña y planearon actividades como senderismo, pescar y nadar. Era una oportunidad para unirse como familia lejos de las presiones de la vida diaria. El viaje al lago estuvo lleno de risas y emoción. Los niños charlaron sobre sus esperanzas para el fin de semana mientras David y Emily intercambiaban sonrisas. Su conexión se hacía más profunda con cada momento compartido. Cuando llegaron, la belleza de la naturaleza los envolvió, una extensión serena de agua. Rodeada de árboles frondosos, el aire se llenó con el aroma de pino. David sintió una sensación de calma invadirlo mientras descargaban el auto. Las preocupaciones del pasado se desvanecieron en el fondo mientras se acomodaban en la cabaña. David se tomó un momento para absorber la escena a su alrededor. Los niños corrieron hacia el agua ansiosos por escabullirse y jugar mientras Emily preparaba un picnic en el porche. Se unió a la risa de los niños que brotaba de sus labios mientras carrera para ver quién podía saltar más alto al lago. Por las noches se reunían alrededor de una fogata asando malvaviscos y compartiendo historias bajo las estrellas. David escuchó atentamente mientras sus hijos contaban cuentos de la escuela. Sus perspectivas inocentes le recordaban la belleza de los momentos simples de la vida. Una noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, Emily se inclinó más cerca de David, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias por traernos aquí, esto ha sido increíble. David sintió una calidez extenderse a través de él, un sentido de pertenencia que había anhelado durante tanto tiempo. Estoy agradecido de ser parte de esto, quiero crear más momentos como este para nosotros, respondió con seriedad mientras el fuego crepitaba y las estrellas titilaban arriba. David se dio cuenta de que finalmente estaba encontrando su lugar en el mundo, no como un multimillonario persiguiendo sueños, sino como padre y socio comprometido con el crecimiento del amor y la familia. Con cada día que pasaba continuó construyendo puentes, no solo con Emily y los niños, sino consigo mismo. El viaje no estuvo exento de luchas, pero David había aprendido que era al enfrentar esos desafíos que se forjaba la verdadera fuerza. El camino hacia la redención fue larga, pero ya no tenía miedo de recorrer ella con el corazón abierto y sus intenciones claras. David Harrington estaba listo para abrazar la vida que una vez había dado por sentado, la vida por la que había luchado tanto para reclamar, una prueba de confianza. Cuando el cálido resplandor del verano se instaló en la familia Harrington, David se encontró deleitándose con la paz que había envuelto sus vidas. La escapada a Lakeside había encendido un espíritu renovado dentro de él, y se sentía más conectado con Emily y los niños que nunca antes. Pero debajo de la superficie de su incipiente relación yacía un agua inexplorada. David sabía que su viaje hacia la curación estaba lejos de completarse. Volver al ajetreo y el bullicio de la vida diaria después del viaje al lago fue un marcado contraste. David se sumergió de regreso a su startup energizado por las experiencias que había compartido con su familia. La atmósfera de la oficina se había transformado en un espacio colaborativo rebosante de creatividad y motivación. Su equipo se sintió revitalizado y sus ideas innovadoras estaban comenzando a ganar tracción en el mercado, pero a pesar de los cambios positivos, no podía deshacerse de la sensación de que su frágil armonía todavía era susceptible a las presiones externas. Un jueves por la tarde, mientras David estaba sentado en su oficina revisando los últimos informes de progreso, una notificación sonó en su teléfono. Era un mensaje de Emily. Su corazón se aceleró cuando lo abrió, curioso y esperanzado. Oye, ¿podemos hablar? Surgió algo, la mente de David corría con posibilidades. ¿Había hecho algo mal? ¿Estaba molesta? Respondió rápidamente sugiriendo que se encontraran para cenar esa noche. Mientras las horas pasaban, no podía deshacerse de la ansiedad que ahora sentía en el estómago. Cuando se conocieron en un acogedor restaurante italiano, la iluminación cálida y la música suave se sentían reconfortantes, pero una corriente subyacente de tensión persistía entre ellos. Emily parecía serena, pero había una seriedad inconfundible en sus ojos. David respiró profundamente, robándose lo que fuera que estuviera a punto de desarrollarse. David, quería hablar contigo sobre algo importante, comenzó con su voz firme pero mezclada con incertidumbre. ¿Está todo bien?, preguntó David con preocupación, evidente en su tono. Se trata de los niños, continuó eligiendo sus palabras con cuidado. Su escuela se ha puesto en contacto conmigo sobre un posible programa para estudiantes superdotados. Creen que los cuatrillizos tienen algunos talentos excepcionales y quieren ponerlos en un plan de estudios más avanzado. David, el corazón se aceleró de emoción. Eso suena increíble, estoy seguro de que prosperarían en ese entorno. Emily asintió, pero su expresión permaneció seria. Eso es lo que quería discutir, es un gran cambio y podría significar que estarán más ocupados con el trabajo escolar y las actividades extracurriculares. Quiero asegurarme de que estés listo para esto, necesitarán tu apoyo más que nunca. David sintió una punzada de preocupación. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero no quiero comprometerlos demasiado, no quiero que se sientan presionados o abrumados. Emily sonrió levemente, apreciando su consideración. Sé que te preocupas por su bienestar, por eso quería involucrarte en esta decisión. Mientras hablaban sobre los pros y los contras del programa,
David sintió un renovado sentido de propósito. Podía imaginar un futuro en el que no fuera solo un espectador en la vida de sus hijos, sino un participante activo que los guiara mientras navegaban por sus talentos, pero a medida que la conversación se profundizaba, David sintió una vacilación en la voz de Emily, la duda persistente de que no podía ubicar lo que realmente te molestaba. Emily, preguntó inclinándose, respiró profundamente, sus ojos buscando los de él, es solo que con todos los cambios en sus vidas, me preocupa lo que sucederá con nuestra rutina. No quiero perder el tiempo que hemos construido juntos como familia, incluso si sus horarios se vuelven más ocupados. David sintió un nudo en el estómago. Entendía sus preocupaciones. El cambio podría ser abrumador, especialmente cuando se trata de niños que ya han experimentado tanta agitación. Podemos encontrar un equilibrio aquí. Le aseguró que podemos adaptarnos juntos. Quiero estar allí para ti y los niños, sea lo que sea que parezca. La mirada de Emily se suavizó, pero su aprensión persistió. Aprecio eso, David, es solo que esta es una gran decisión. Necesito saber que puedo confiar en ti. Estar presente no solo en los buenos momentos sino también cuando las cosas se ponen difíciles. David sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La confianza había sido un hilo frágil entre ellos, y aunque habían logrado avances significativos, las cicatrices de su pasado aún eran profundas. Prometo que haré lo que sea necesario para apoyarte a ti y a los niños. Tienes mi palabra. Esa noche David estaba acostado en la cama reflexionando sobre su conversación. Las dudas de Emily resonaban en su mente. Si realmente se había ganado su confianza, ¿podría mantener el equilibrio entre sus ambiciones profesionales y sus responsabilidades como padre? Lo último que quería era decepcionarlos nuevamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad mientras los cuatrillizos se preparaban para su nuevo programa escolar. David estuvo allí para cada hito, desde las orientaciones escolares hasta las reuniones con sus maestros, los ayudó con sus tareas, los involucró en discusiones sobre sus intereses e incluso los llevó a visitar museos de ciencias los fines de semana. Cada experiencia compartida fortaleció su vínculo, pero la presión aumentaba a medida que comenzaba el nuevo año escolar. Los niños prosperaron en su plan de estudios avanzado, su curiosidad se encendió con lecciones estimulantes y proyectos atractivos. Sin embargo, con las nuevas expectativas vino estrés adicional. David observó cómo los niños hacían malabarismos con sus tareas, actividades extracurriculares y vidas sociales. Estaban emocionados pero abrumados, y sintió que la ansiedad de David aumentaba junto con ellos. Una tarde, cuando David estaba ayudando a Ethan con un problema de matemáticas particularmente desafiante, notó un cambio en el comportamiento del niño. El entusiasmo habitual de Ethan fue reemplazado por frustración. No entiendo esto, es muy difícil, exclamó golpeando su lápiz. David se arrodilló a su lado tratando de mirarlo a los ojos. Oye, está bien sentirse frustrado, este es un tema difícil, analicémoslo juntos. Está bien, pero Ethan negó con la cabeza. Las lágrimas brotaban de sus ojos. No quiero hacer esto más. Quiero jugar al fútbol con mis amigos, no sentarme aquí todo el día. David sintió una punzada de tristeza por la lucha de Ethan. Miró el reloj, consciente del tiempo limitado que tenían antes de la cena. Entiendo, amigo, tomemos un descanso y luego podemos abordarlo de nuevo. Necesitas algo de tiempo para recargar energías después de un breve descanso. Volvieron a la tarea mientras trabajaban en los problemas. David se sorprendió por la cantidad de presión. Los niños estaban bajo el deseo de tener éxito en el nuevo programa, era palpable, pero venía con el peso de las expectativas. La noche siguiente, cuando la familia se reunió para cenar, David mencionó sus observaciones. He notado que los niños parecen un poco estresados últimamente, dijo mirando a Emily, ¿qué crees que tiene? Su expresión era cansada. Yo también lo he visto. Están entusiasmados con el nuevo programa, pero creo que es mucho para que lo manejen de una sola vez. Me preocupa que nos hayamos apresurado. David asintió con el corazón apesadumbrado. Tal vez deberíamos hablar con ellos. Podemos discutir cómo se sienten y qué podemos hacer para ayudarlos a adaptarse. La conversación cambió a las necesidades de los niños y aceptaron tener una discusión abierta con los cuatrillizos sobre sus experiencias en el programa. David sintió una sensación de alivio. Estaban en la misma página trabajando juntos para priorizar el bienestar emocional de sus hijos. El siguiente fin de semana se reunieron en la sala de estar los cuatro niños inquietos en el sofá con los ojos abiertos por la anticipación. David respiró profundamente con la esperanza de fomentar una atmósfera de confianza. Queríamos hablar con ustedes sobre cómo ha ido la escuela. Comenzó a mirar a Emily, quien asintió con la cabeza en señal de aliento. ¿Qué piensas de tus nuevas clases? Emily preguntó gentilmente. ¿Las estás disfrutando? Los cuatrillizos intercambiaron miradas antes de que Ava hablara. Me gustan los proyectos de ciencias, pero estoy muy cansado después de toda la tarea. Sí, y extraño jugar al fútbol con mis amigos. Ethan, agregó su voz teñida de frustración. David escuchó atentamente mientras
Compartían sus pensamientos, cada niño expresó una mezcla de emoción y ansiedad, revelando la naturaleza abrumadora de su nueva rutina. Mientras hablaban, David sintió una creciente sensación de urgencia por asegurarles que sus sentimientos eran válidos. Queremos que sepan que está bien sentirse así, dijo su voz firme. Si se sienten abrumados, podemos ajustar sus horarios. Queremos que disfruten de la escuela y aún tengan tiempo para las cosas que aman. Los niños parecían aliviados, la tensión en sus hombros relajándose mientras absorbían sus palabras. Emily intervino: estamos orgullosos de todos ustedes por asumir este desafío, pero queremos asegurarnos de que estén felices y equilibrados. Después de su discusión, David notó un cambio en la atmósfera, los niños estaban visiblemente más relajados, su risa regresó. Cuando se sintieron escuchados y comprendidos, David se dio cuenta de que esto era parte de reconstruir la confianza no solo entre él y Emily, sino también con sus hijos. Se trataba de crear un espacio donde todos se sintieran seguros de expresar sus sentimientos sin miedo a ser juzgados. En las semanas siguientes trabajaron juntos para establecer una nueva rutina que permitiera la flexibilidad. David alentó a los niños a priorizar sus intereses, equilibrando las responsabilidades académicas con el tiempo de juego y la relajación. Sintió una sensación de satisfacción al verlos florecer en individuos seguros, sin la carga de expectativas poco realistas. A medida que se acercaba el otoño, David se encontró más conectado con la familia que nunca. Él y estaban creciendo más cerca, compartiendo no solo responsabilidades parentales, sino también momentos personales de vulnerabilidad. Las charlas nocturnas en el sofá se convirtieron en discusiones más profundas sobre sus sueños, aspiraciones y las lecciones que habían aprendido de su pasado. Pero a medida que la vida comenzó a sentarse en un ambiente cómodo español, ritmo, un desafío inesperado surgió un viernes por la noche. David recibió una llamada telefónica de uno de sus inversores, un hombre al que había considerado un mentor durante los primeros días de su startup. David, necesitamos hablar, dijo el inversor en un tono grave. Ha habido un cambio en el mercado y me temo que tendremos que reducir nuestras inversiones. La competencia se está intensificando y tenemos que reevaluar nuestra posición. El corazón de David se hundió. La posibilidad de perder el apoyo que tanto había trabajado para asegurarse sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Entiendo lo que esto significa para nosotros?, preguntó tratando de mantener la compostura. Necesitaremos ver un crecimiento significativo en el próximo trimestre o tendremos que reconsiderar nuestra asociación. Quiero que sepas que esto no es un reflejo de tus capacidades, pero el panorama ha cambiado. Cuando colgó el teléfono, el peso de la conversación se posó pesadamente sobre sus hombros. La idea de volver a fracasar, especialmente después de todo lo que había hecho para reconstruir su vida y sus relaciones, le envió oleadas de pánico. No podía defraudar a su familia, no después de todo lo que habían pasado juntos esa noche mientras yacía en la cama junto a Emily. Sintió la agitación que lo atormentaba por dentro. Había prometido estar presente para apoyarla a ella y a los niños, pero ahora temía que sus ambiciones volvieran a poner distancia entre ellos. David, ¿qué pasa?, Emily preguntó. Al percibir su inquietud, dudó, considerando si compartir sus miedos, pero la honestidad que habían cultivado durante los últimos meses lo instó a abrirse. Acabo de hablar por teléfono con uno de mis inversores. Están reevaluando su apoyo debido a los cambios del mercado. No nos preocupa nuestro futuro. Emily se volvió hacia él, su expresión era pensativa. ¿Qué significa eso para ti? Para nosotros. Necesito mostrar crecimiento y estabilidad para mantenerlos a bordo. Si no puedo hacer eso, no sé qué pasará con la empresa, admitió con voz temblorosa. Emily se acercó y tomó su mano. Su toque lo mantuvo a tierra. David, has llegado tan lejos. Este es solo otro desafío y lo enfrentaremos juntos. Podemos ajustar nuestros planes y encontrar formas de hacer que esto funcione. Su apoyo inquebrantable tocó una fibra profunda dentro de él y se dio cuenta de que esta era la esencia de su relación. La voluntad de apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas. Tengo miedo de decepcionarte de nuevo. Confesó que su vulnerabilidad quedó al descubierto. No lo harás. Hemos construido una base de confianza y creo en ti. Ella lo tranquilizó y recuerda que no se trata solo del negocio, se trata de estar presentes el uno para el otro y para los niños. Podemos navegar esto juntos. Mientras se acomodaban en la cama, David sintió una sensación de alivio que lo invadía mientras los desafíos por delante se sentían abrumadores. Ya no los enfrentaba solo con Emily a su lado. Estaba listo para enfrentar lo que viniera después. En los días siguientes, David se metió en la estrategia de la empresa, convocó reuniones con su equipo para pensar ideas innovadoras que pudieran ayudarlos a destacar en el mercado abarrotado. El sentido de urgencia lo impulsó hacia adelante, y se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la empresa, sino por la familia que había luchado tanto por reconstruir. Mientras tanto, hizo un esfuerzo consciente para equilibrar el trabajo con la vida familiar. Después de largos días en la oficina, regresó a casa con energía renovada, ansioso por conectarse con los niños, los ayudó con sus tareas,
participó en sus actividades extraescolares y apreció cada momento que pasaron juntos mientras las hojas de otoño comenzaban a cambiar. David se encontró reflexionando sobre el viaje que había emprendido. El camino había estado plagado de dificultades, pero había emergido más fuerte, más sabio y más comprometido que nunca con su familia. Estaba aprendiendo que el verdadero éxito no solo se medía por las ganancias financieras, sino por el amor y la conexión que fomentaba, pero justo cuando comenzaba a sentirse seguro en su nueva rutina, otra tormenta se cernía en el horizonte.